el tarot y la Santa Cábala. La cuestión que trataremos ahora es la Santa Cábala. Este es un tema muy sencillo y no presenta dificultades al individuo inteligente ordinario. En el sistema decimal hay 10 números y existe una razón genuina por la que en un sistema numérico que no es únicamente matemático, sino filosófico, debe haber 10 números, y solo 10. En este momento es necesario presentar el arreglo de Nápoles. Pero antes de nada debemos comprender la representación pictórica del universo dada por la Santa Cábala. Esta ilustración representaba el árbol de la vida, que es un mapa del universo. Debemos comenzar, como lo haría un matemático, por la idea del cero, el cero absoluto, el cual, al examinarse, viene a significar cualquier cantidad que uno pueda escoger, pero no, como el profano puede suponer al principio, nada, en el vulgar sentido de la palabra de ausencia de cosa alguna, véase Verassit, París, 1902. El arreglo de Nápoles. Los cabalistas ampliaron esta idea de nada y obtuvieron un segundo tipo de nada al que denominaron Ein Sof, sin límite. Esta idea no parece diferenciarse de la idea de espacio. Después decidieron que para interpretar esta falta absoluta de medios de definición era necesario postular el Ein Sof Aur, luz ilimitada. Con ella parecen haber dado a entender en gran medida lo que los últimos hombres de ciencia victorianos daban o creían dar a entender con el éter lumínico, el continuum espacio-tiempo. Evidentemente, todo esto es informe y vacío. Se trata de condiciones abstractas, no de ideas positivas. El paso siguiente tiene que ser la idea de posición. Hemos de formular esta tesis. Si hay algo aparte de la nada, tiene que existir dentro de esta luz ilimitada, dentro de este espacio, dentro de esta inconcebible nada, la cual no puede existir en cuanto nada, sino que tiene que concebirse como una nada compuesta por la aniquilación de dos opuestos imaginarios. De este modo aparece el punto, que no tiene ni partes ni magnitud, sino solo posición. Pero la posición no significa nada a menos que exista algo más, alguna otra posición con la que se pueda comparar. Tenemos que describirla. La única forma de hacerlo está en contar con otro punto, y ello significa que tenemos que inventar el número 2, haciendo entonces posible la línea. Pero esta línea no significa realmente mucho, pues aún no existe medida de longitud. En esta fase el límite del conocimiento es que existen dos cosas de las que ciertamente podemos hablar. Pero no podemos decir que estén cerca una de otra, o que estén lejos. Lo único que podemos decir es que están separadas. Para discriminar entre estrellas debe existir una tercera cosa. Debemos contar con otro punto. Tenemos que inventar el plano, tenemos que inventar el triángulo. Al hacerlo, aparece, casualmente, toda la geometría plana. Ahora podemos decir que A está más cerca de B que de C. Pero, hasta el momento, no hay substancia en ninguna de estas ideas. De hecho, no hay idea de ningún tipo, a no ser la idea de distancia y quizá las ideas de mediación y de medida angular, de modo que la geometría plana, que ahora existe en teoría, es después de todo completamente rudimentaria e incoherente. No ha habido ningún tipo de aproximación al concepto de una cosa realmente existente. No se ha hecho más que dar definiciones, todas ellas en un plano puramente ideal e imaginario. Y he aquí que aparece el abismo. No podemos continuar más en lo ideal. El paso siguiente debe ser lo real, o, al menos, un acercamiento a lo real. Tenemos 3 puntos, pero no tenemos idea de dónde está ninguno de ellos. Se hace imperioso un cuarto punto, y este formula la idea de materia. El punto, la línea, el plano. El cuarto punto, a no ser que resultara encontrarse en el plano, nos da el sólido. Si queremos conocer la posición de un punto, tenemos que definirlo mediante el uso de 3 ejes coordenados. Está a tantos pies de la pared norte, a tantos de la pared este y a tantos del suelo. Así se ha desarrollado a partir de la nada un algo del que puede decirse que existe. Hemos llegado a la idea de materia. Pero esta existencia es sumamente endeble, pues la única propiedad de cualquier punto dado es su posición en relación con otros puntos. No es posible cambio alguno y nada puede suceder. Por ello nos vemos forzados en el análisis de la realidad conocida a postular una quinta idea positiva, que es la de movimiento. Este implica la idea de tiempo, pues solo a través del movimiento, y en el tiempo, puede tener lugar un evento dado. Sin este cambio y secuencia nada puede ser objeto de los sentidos. Ha de advertirse que este número 5 es el número de la letra I del alfabeto hebreo. Esta es la letra consagrada tradicionalmente a la Gran Madre.
Es la matriz en la que el Gran Padre, que está representado por la letra Yod, que es la reproducción pictórica de un punto primario, se mueve y engendra la existencia activa. Ahora es posible una idea concreta del punto y, finalmente, es un punto que puede ser autoconsciente, ya que puede tener un pasado, un presente y un futuro. Es capaz de definirse a sí mismo en términos de las ideas previas. He aquí el número 6, el centro del sistema, autoconsciente, capaz de experiencia. En esta fase conviene apartarnos por un momento del simbolismo estrictamente cabalístico. La doctrina de los 3 números siguientes, al menos para algunas personas, no está expresada muy claramente. Debemos acudir al sistema Vedanta para hallar una interpretación más lúcida de los números 7, 8 y 9, si bien estos se corresponden muy íntimamente con las ideas cabalísticas. En el análisis hindú de la existencia, los rishis, sabios, postulan 3 cualidades. Sat, la esencia del ser mismo. Chit, pensamiento o intelecto, y Ananda, palabra traducida normalmente por bienaventuranza, el placer experimentado por el ser en el curso de los acontecimientos. Este éxtasis es evidentemente la causa excitante de la movilidad de la existencia pura. Explica la asunción de imperfecciones por parte de la perfección. El absoluto sería nada, permanecería en la condición de nada. Por consiguiente, para ser consciente de sus posibilidades y disfrutarlas debe explorarlas. Podemos intercalar aquí un extracto que guarda un estrecho paralelismo con esta doctrina del documento titulado El libro del Gran Alka, con el fin de permitir al lector examinar el tema desde el punto de vista de 2 mentes diferentes. En un tiempo, todos los elementos deben haber estado separados, ese sería el caso del gran calor. Pues bien, cuando los átomos llegan al Sol conseguimos ese calor inmenso y extremo y todos los elementos son otra vez ellos mismos. Imagina que cada átomo de cada elemento poseyera la memoria de todas sus aventuras combinadas. Por cierto, que ese átomo, fortalecido con la memoria, no sería en sí mismo átomo y, sin embargo, lo es, pues no ha ganado nada de parte alguna que no sea esta memoria. Consecuentemente, con el curso del tiempo y en virtud de la memoria, una cosa podría convertirse en algo más que ella misma, de modo que es posible una evolución real. Podemos ver entonces una razón por la que un elemento decida pasar por esta serie de encarnaciones, pues así, y solo así, puede avanzar, y sobrelleva el lapso de memoria que tiene durante estas encarnaciones porque sabe que saldrá adelante sin sufrir cambio alguno. Por consiguiente, tú puedes tener un número infinito de dioses, individuales e iguales, aunque diversos, cada uno de ellos es supremo y absolutamente indestructible. Esta es además la única explicación de cómo un ser pudo crear un mundo en el que existe la guerra, el mal, etc. El mal es solo una apariencia, porque, como el bien, no puede afectar a la substancia misma, sino solo multiplicar sus combinaciones. Esto es algo así como el monoteísmo místico. Pero la objeción a esa teoría es que Dios tiene que crear cosas que son todas ellas parte de sí mismo, con lo que su interacción es falsa. Si presuponemos muchos elementos, su interacción es lógica. Estas ideas de ser, pensamiento y bienaventuranza constituyen las cualidades mínimas posible que un punto debe poseer si quiere tener una verdadera experiencia sensoria de sí mismo. Corresponden a los números 9, 8 y 7. La primera idea de realidad, tal como la entiende la mente, es, por tanto, la de concebir el punto en cuanto que formado por estos 9 previos desarrollos sucesivos del cero. Y he aquí, finalmente, el número 10. Con otras palabras, para describir la realidad en forma de conocimiento, tenemos que postular estas 10 ideas sucesivas. En la Cábala se les llama Sefirot, palabra que significa números. Como veremos más adelante, cada número tiene una significación propia, y de tal modo están en correspondencia con todos los fenómenos que su disposición en el árbol de la vida, como se ve en los diagramas, constituye un mapa del universo. Estos 10 números están representados en el tarot por las 40 cartas menores. El tarot y la fórmula del tetragramatón. ¿Qué son, entonces, las cartas de figura? Esta cuestión implica otro aspecto del sistema de desarrollo. ¿Cuál fue el primer proceso mental? Obligados a definir la nada, la única forma de hacerlo sin destruir su integridad era la de representarla como la unión de un más algo con un equivalente menos algo. Podemos llamar a estas 2 ideas lo activo y lo pasivo, el padre y la madre. Pero, aunque el padre y la madre pueden efectuar una unión perfecta, retornando con ello al cero, lo cual constituye una regresión, también pueden proyectarse en la materia, de modo que su unión da lugar a un hijo y una hija.
La idea se resuelve en la práctica como un método de describir cómo la unión de dos cosas cualesquiera da lugar a una tercera que no es ninguna de ellas. El ejemplo más claro lo vemos en la química. Si tomamos hidrógeno y cloro, y hacemos pasar por ellos una chispa eléctrica, tiene lugar una explosión, y se produce ácido clorhídrico. Aquí tenemos una substancia real a la que podemos llamar el hijo de la unión de estos elementos, y es un paso en dirección a la materia. Pero, además, en el éxtasis de la unión, se liberan luz y calor. Estos fenómenos no son materiales en el mismo sentido que el ácido clorhídrico. Este producto de la unión es por tanto de naturaleza espiritual y corresponde a la hija. En el lenguaje de los alquimistas, estos fenómenos fueron clasificados convencionalmente bajo la figura de 4 elementos. El fuego, el más puro y activo, corresponde al padre. El agua, aún pura pero pasiva, es la madre. Su unión resulta en un elemento que participa de ambas naturalezas, aunque distinto de ellas dos, elemento al que llamamos aire. Debemos tener muy presente que los términos empleados por los filósofos antiguos y medievales no significan en absoluto lo que hoy se entiende por ellos. El agua no significa para ellos el compuesto químico H2O. Es una idea sumamente abstracta que existe por todas partes. La ductilidad del hierro es una cualidad aquea. La palabra elemento no da a entender un elemento químico. Implica todo un conjunto de ideas. Compendia ciertas cualidades o propiedades. Apenas parece posible definir estos términos de forma que su significado resulte claro para el lector. Este debe descubrir por sí mismo y mediante una práctica constante lo que para él significan. De esto no se sigue que llegue a las mismas ideas que otro lector. Ello no significará que uno tenga razón y el otro se equivoque, pues cada uno de nosotros tiene su propio universo, y este no es el mismo que el universo de cualquier otra persona. La luna que vea no es la luna que ve, quien, sin embargo, está a su lado. En este caso, la diferencia es tan pequeña que en la práctica no existe. Con todo, la diferencia existe. Pero si A y B miran un cuadro en una galería, el cuadro no es de ningún modo el mismo para ambos, pues A ha aprendido a contemplarlo según su experiencia de miles de otros cuadros, y B ha visto probablemente un conjunto de cuadros completamente diferente. Sus experiencias coincidirán solo en unos pocos cuadros bien conocidos. Aparte de esto, sus gustos son esencialmente diferentes en muchos otros aspectos. Así, si A detesta a Van Gogh, a B le enternece. Si C admira a Bouguereau, D se encoge de hombros. No tenemos razón y nos equivocamos acerca de materia alguna. Esto es cierto hasta en temas de la ciencia más estricta. La definición científica de un objeto es universalmente correcta, y sin embargo no lo es por completo para cualquier observador individual. El fenómeno que llamamos hija es ambiguo. Ha sido definido anteriormente como el ingrediente espiritual que resulta de la unión del padre y la madre, pero esta es solo una interpretación. El tarot y los elementos. Los antiguos concibieron el fuego, el agua y el aire como elementos puros. Estos fueron relacionados con las 3 cualidades de ser, conocimiento y bienaventuranza antes mencionadas. También se corresponden con lo que los hindúes llamaban los 3 gunas, sattvas, rajas y tamas, que pueden traducirse aproximadamente por calma, actividad y oscuridad inerte. Los alquimistas tenían 3 principios semejantes de energía de los que se componen todos los fenómenos existentes: azufre, mercurio y sal. Este azufre es actividad, energía, deseo. El mercurio es fluidez, inteligencia, el poder de transmisión. La sal es el vehículo de estas 2 formas de energía, pero posee en sí misma cualidades que reaccionan con ellas. El lector debe tener bien presentes todas estas clasificaciones tripartitas. En algunos casos, un grupo será más útil que otro. Por el momento, concentrémonos en la serie fuego, agua, aire. Estos elementos están representados en el alfabeto hebreo por las letras Shin, Men y Aleph. Los cabalistas las llaman las 3 letras madres. En este grupo particular, los 3 elementos implicados son formas completamente espirituales de energía pura. Solo se pueden manifestar en experiencia sensorial al incidir en los sentidos, al cristalizar en un cuarto elemento al que llaman tierra, representada por la última letra del alfabeto, la tau. Esta es pues otra interpretación enteramente diferente de la idea de hija, que aquí se considera como un apéndice del triángulo. Es el número 10 que cuelga en el diagrama del 7, 8 y el 9. Debemos tener presentes simultáneamente estas 2 interpretaciones. Los cabalistas, después de inventar el tarot, procedieron a hacer ilustraciones de estas ideas sumamente abstractas del padre, la madre y el hijo y la hija, y las llamaron rey, reina, príncipe y princesa.
Aunque pueda prestarse a confusión, también se las llamó caballero, reina, rey y princesa. A veces, al príncipe y princesa se les llama emperador y emperatriz. La razón de este embrollo está relacionada con la doctrina del loco del tarot, el legendario errante que se gana a la hija del rey, leyenda que está conectada con el plan antiguo y extraordinariamente sabio de elegir al sucesor del rey en base a la habilidad de aquel para ganarse a la princesa después de vencer a todos los competidores. La rama dorada de Fraser B., una autoridad en el tema. Para nuestra baraja, se ha creído más conveniente adoptar los términos caballero, reina, príncipe y princesa para representar la serie padre, madre, hijo, hija, pues la doctrina implicada, que es sumamente compleja y difícil, así lo requiere. El padre es caballero porque aparece representado a caballo. Puede resultar esclarecedor describir los dos principales sistemas, el hebreo y el pagano, como si fueran, y siempre lo han sido, sistemas concretos y diferentes. El sistema hebreo es directo e irreversible. Postula al padre y la madre de cuya unión nacen el hijo y la hija. Y aquí termina. Solo fue la posterior especulación filosófica quien se encargó de derivar la dualidad padre-madre de una unidad manifiesta, y quien aún más tarde buscó la fuente de esa unidad en la nada. Este es un esquema concreto, limitado y tosco, con su principio sin causa y su estéril final. El sistema pagano es circular, autogenerado, autoalimentado, autorrenovado. Es una rueda en cuyo borde están el padre, madre, hijo, hija. Ellos se mueven alrededor del eje inmóvil del cero. Se unen a voluntad. Se transforman uno en otro. Para la órbita no hay principio ni fin. Ninguno es superior o inferior. La ecuación 0 igual muchos igual 2 igual 1 igual todos igual 0 está implícita en todas las modalidades de existencia del sistema. Aunque esto sea tan complejo, se ha conseguido al menos un resultado muy deseable: explicar por qué tiene el tarot 4 cartas de figura, no 3. Esto explica también por qué hay 4 palos. Los 4 palos se llaman varas, atribuidas al fuego; copas, al agua; espadas, al aire; y discos, monedas o pentáculos, a la tierra. El lector advertirá esta interacción y reciprocidad del número 4. Es también importante que advierta que hasta en la ordenación de Couplé, toma parte el número 4. El árbol de la vida puede dividirse en 4 palos. El número 1 corresponde al fuego, los números 2 y 3, al agua, los números 4 a 9, al aire, y el número 10, a la tierra. Esta división corresponde al análisis del hombre. El número 1 es su esencia espiritual, desprovista de cualidad o cantidad. Los números 2 y 3 representan sus poderes creativos y transmisores, su virilidad y su inteligencia. Los números S4 a 9 describen sus cualidades mentales y morales concentradas en su personalidad humana. El número 6 es, por así decir, una elaboración concreta del número 1. Y el número 10 corresponde a la Tierra, que es el vehículo físico de los 9 números previos. Los nombres de estas partes del alma son 1, Hechida; 2 y 3, Chia, y Neschama; 4 a 8, Ruach. Y, por último, 10, Nefesh. Estos 4 planos corresponden también a los denominados 4 mundos, para entender la naturaleza de los cuales debemos remitirnos, con todas las reservas debidas, al sistema platónico. El número 1 es Atzilut, el mundo arquetípico. Pero el número 2, en cuanto a aspecto dinámico del número 1, es la atribución práctica. El número 3 es Beriyá, el mundo creativo en el que toma forma la voluntad del padre a través de la concepción de la madre, del mismo modo que el espermatozoide, al fecundar al óvulo, hace posible la producción de una imagen de sus padres. Los números 4 a 9 incluyen a Yetzirah, el mundo formativo, en el que se produce una imagen intelectual, una forma apreciable de la idea. Y esta imagen mental se hace real y tangible en el número 10, así ya, el mundo material. A través de todas estas atribuciones confusas, y a veces aparentemente contradictorias, con una paciencia inagotable y una pertinaz energía, se llega finalmente a una comprensión lúcida, a una comprensión que es infinitamente más reveladora que lo que podría ser cualquier interpretación intelectual. Este es un ejercicio básico en el sendero de la iniciación. En caso de que uno fuera un superficial racionalista, resultaría muy fácil encontrar defectos en todas estas atribuciones e hipótesis semifilosóficas. Pero también resulta muy fácil demostrar matemáticamente que es imposible golpear una pelota de golf. Hasta ahora, el tema principal de este ensayo ha sido el árbol de la vida y, en su esencia, los Sefirot. Conviene examinar ahora las relaciones de los Sefirot entre sí. Se advertirá que para completar la estructura del árbol de la vida emplean 22 líneas. A su debido tiempo explicaremos cómo es que éstas se corresponden con las letras del alfabeto hebreo.
Señalaremos que, en ciertos aspectos, la forma en que están eslabonados los sefirot parece arbitraria. Curiosamente, hay un triángulo equilátero, compuesto por los números 1, 4 y 5, que podríamos considerar una base lógica para las operaciones de la filosofía. Sin embargo, no hay líneas que unan el 1 con el 4, o el 1 con el 5. Esto no es casual. En ningún lugar de la figura aparece un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba, si bien hay 3 triángulos equiláteros con el vértice hacia abajo. Esto se debe a la fórmula original padre, madre, hijo, que se repite 3 veces en una escala descendente de simplicidad y espiritualidad. El número 1 está por encima de estos triángulos, pues constituye una integración del cero y cuelga del triple velo de lo negativo. Pues bien, los sefirot, que son emanaciones del número 1, como ya se ha dicho, son cosas en sí mismas, en un sentido casi kantiano. Las líneas que los unen son fuerzas de la naturaleza de un tipo mucho menos completo. Son menos abstrusas, menos abstractas. Las 22 claves, atu, o triunfos del tarot. Aquí tenemos un excelente ejemplo de la omnipenetrante doctrina del equilibrio. La ecuación establece siempre que a, x, 2 más b, x más x igual 0. Si no es igual a 0, no es una ecuación. Y así, cuando quiera que un símbolo pierde importancia en un lugar de la cábala, la gana en otro. Las cartas de figura y las cartas menores forman la estructura esquemática del tarot en su función primordial de mapa de universo. Pero, por la significación especial de la baraja en cuanto que clave de fórmulas mágicas, los 22 triunfos adquieren una importancia muy particular. ¿A qué símbolos están atribuidos? No pueden relacionarse propiamente con ninguna de las ideas esenciales, pues ese papel lo han ocupado las cartas 1 a 10. No pueden representar básicamente el complejo padre, madre, hijo, hija, en toda su amplitud, pues ya han ocupado ese lugar las cartas de figura. Están atribuidos de la manera siguiente. Las 3 letras madres, Shin, Men y Aleph, representan a los 3 elementos activos. Las 7 letras llamadas dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fei, Gresh y Tau, representan a los 7 planetas sagrados. Las 12 letras restantes, Ei, Baf, Zain, Yet, Tet, Iod, Lamed, Nun, Samet, Ain, Zadik y Kof, representan a los signos del zodíaco. En esta ordenación existe una ligera superposición o coincidencia. La letra Shin sirve tanto para el fuego como para el espíritu, de la misma forma en que el número 2 participa de la naturaleza del número 1. Y la letra Tau representa tanto a Saturno como al elemento tierra. Estos puntos problemáticos encierran una enseñanza. Sin embargo, no podemos dejar por las buenas a un lado estas 22 letras. La piedra que rechazaron los constructores se convierte en la piedra angular. Estas 22 letras adquieren una personalidad propia, una personalidad muy curiosa. Sería del todo equivocado decir que representan un universo completo. Parece que representan ciertas fases bastante peculiares del universo. No parecen factores esenciales de la estructura del universo. Cambian periódicamente en su relación con los acontecimientos en curso. Una ojeada a la lista de sus títulos no parece indicar ya el espíritu estrictamente filosófico y científico de la rígida clasificación que hallamos en las otras cartas. Nos asalta el lenguaje del artista. Sus nombres son: el loco, el prestidigitador, la gran sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los amantes, la carroza, lascivia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, ajuste, el ahorcado, muerte, arte, el diablo, la casa de Dios, la estrella, la luna, el sol, el aeón y el universo. Evidentemente, no son representaciones simbólicas claras e íntegras de sus signos, elementos y planetas respectivos. Más bien, son jeroglíficos de misterios peculiares relacionados con cada una de ellas. Podemos empezar a pensar que el tarot no es una mera representación clara del universo a la manera impersonal del sistema de I Ching. El tarot está empezando a parecerse a la propaganda. Es como si los jefes secretos de la Gran Orden, que es la guardiana de los destinos de la raza humana, se hubieran propuesto revelar ciertos aspectos particulares del universo, establecer ciertas doctrinas especiales, proclamar ciertas formas de comportamiento adecuadas a la situación política existente. Pero ambos sistemas, tarot y I Ching, difieren de la misma manera que una composición literaria de un diccionario. Ha sido muy desafortunado, aunque completamente inevitable, vernos obligados a adentrarnos tanto en esta controversia y que ésta haya supuesto tantas digresiones como preliminar a una descripción clara de la baraja. Puede que resumir lo ya expuesto nos facilite la tarea. He aquí una exposición sencilla del mapa del árbol de la vida.
Los números, o cosas en sí mismas, son 10 emanaciones sucesivas del triple velo de lo negativo. Las cartas menores numeradas del 1 al 10 corresponden a los Sefirot. Estas cartas aparecen en forma cuádruple, pues no son los números abstractos puros, sino símbolos particulares de esos números en el universo de manifestación, el cual está clasificado convencionalmente bajo la figura de 4 elementos. Las cartas de figura representan los elementos en sí, dividido cada uno de ellos en 4 subelementos. Para facilitar su consulta, he aquí una lista de estas cartas. Caballero de varas, fuego de fuego. Reina de varas, agua de fuego. Príncipe de varas, aire de fuego. Princesa de varas, tierra de fuego. Caballero de copas, fuego de agua. Reina de copas, agua de agua. Príncipe de copas, aire de agua. Princesa de copas, tierra de agua. Caballero de espadas, fuego de aire. Reina de espadas, agua de aire. Príncipe de espadas, aire de aire. Princesa de espadas, tierra de aire. Caballero de discos, fuego de tierra. Reina de discos, agua de tierra. Príncipe de discos, aire de tierra. Princesa de discos, tierra de tierra. Los triunfos del tarot son 22. Representan a los elementos que hay entre los sefirot o cosas en sí mismas, de modo que su posición en el árbol de la vida está cargada de significado. He aquí uno o dos ejemplos. La carta llamada Los Amantes, cuyo título secreto es Los Hijos de la Voz, el oráculo de los dioses poderosos, lleva desde el número 3 al número 6. El número 6 es la personalidad humana del individuo. El número 3, su intuición espiritual. Por consiguiente, es lógico y significativo que la influencia del 3 sobre el 6 sea la de la voz intuitiva o inspiradora. Es la iluminación de la mente y el corazón por parte de la Gran Madre. Examinemos ahora la carta que une el número 1 a el número 6. Esta carta se llama la Gran Sacerdotisa y está atribuida a la luna. La carta representa a la Isis celeste. Es un símbolo de completa pureza espiritual. Es la iniciación en su forma más secreta e íntima que desciende sobre la consciencia humana desde la consciencia divina última. Mirada desde abajo, es la aspiración pura y resulta del hombre a la divinidad, su fuente. Convendrá que nos extendamos más en estos temas cuando tratemos las cartas por separado. Por lo ya dicho, habrá quedado claro que el tarot ilustra, en primer lugar, el árbol de la vida en su aspecto universal, y, en segundo lugar, el comentario particular que explica esa fase del árbol de la vida que es de especial interés para las personas encargadas de la tutela de la raza humana en el momento particular de la producción de cualquier baraja autorizada. Por tanto, es justo que esos guardianes modifiquen el aspecto de la baraja cuando les parezca oportuno. La baraja tradicional misma ha sido sometida a numerosas modificaciones, adoptadas por conveniencia. Por ejemplo, el emperador y la emperatriz de las barajas medievales se referían concretamente a el santo emperador romano y a su consorte. La carta llamada originalmente el Hierofante, que representa a Osiris, como lo indica la forma de la tiara, pasó a ser en la época renacentista el Papa. La Gran Sacerdotisa vino a llamarse la Papisa Juana, que representa a cierta leyenda simbólica que circulaba entre los iniciados y que se vulgarizó en la fábula de la mujer papa. Aún más importante, el ángel o el juicio final, representaba la destrucción del mundo por fuego. Su jeroglífico es, en cierto sentido, profético, pues cuando el mundo fue destruido por fuego el 21 de marzo de 1941, nos llamó inevitablemente la atención la semejanza de esta carta con la estela de la revelación. Al ser esta fecha el principio del nuevo eón, nos ha parecido más propio representar los comienzos del eón, pues todo lo que se sabe sobre el siguiente eón, que llegará dentro de 2000 años, es que su símbolo es la de la doble vara. Pero el nuevo eón ha producido unos cambios tan fantásticos en el orden establecido que sería evidentemente absurdo intentar mantener las tradiciones antiguas. Los rituales de la antigüedad son negros. Consecuentemente, la tarea de este escriba ha sido la de preservar esos caracteres esenciales del tarot que son independientes de los cambios periódicos de eón, al tiempo que la de poner al día aquellos caracteres dogmáticos y artísticos del tarot que se han vuelto ininteligibles. El arte del progreso está en mantener intacto lo eterno, pero también en adoptar una posición de vanguardia, quizá en algunos aspectos semi-revolucionaria, con respecto a accidentes como los sujetos al imperio del tiempo.